a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Asalto armado en el área de Cumaná. Ceitar celebra el Día de la Prensa. Deslave en Nepal deja cientos de muertos y desaparecidos. Migrantes en Colombia buscan regularizar su estatus. Experiencia de café con gatos. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, dándoles una vez más una cordial bienvenida a nuestra programación de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un atraco que volvió a afectar a nuestra comunidad, en esta oportunidad a una persona en el área de Cumaná. Según lo que indicaron, 3 sujetos lo abordaron con un arma de fuego y se le llevaron las pertenencias. Las autoridades están haciendo la investigación, sin embargo, le piden a la comunidad que si conoce cualquier información para que se comunique a la línea 11141. En la madrugada de hoy, viernes, aproximadamente a la 1:45, la central de la policía despachó una patrulla de Oranjestad hacia un apartamento ubicado en Cumaná. El primer reporte indicaba que se trata de un asalto. Al llegar al lugar, los agentes fueron abordados por un hombre quien declaró que momentos antes había sido asaltado por 3 individuos. Uno de los sospechosos estaba armado con un arma de fuego. La víctima fue agredida al parecer, al recibir un golpe en la parte posterior del cuello. Los sospechosos huyeron con sus pertenencias, entre ellas cadena, anillo y relojes, además de dinero en efectivo. Los asaltantes vestían ropa oscura, llevaban el rostro cubierto, hablaban papiamento y español y escaparon a pie. Al lugar también acudieron el equipo de atraco y la policía técnica para realizar una investigación. Cabe resaltar que la comunidad puede ayudar dando información que pueda de esta manera ayudarle a los agentes policiales a la línea 11141. Cambiando de tema, desde gremios comerciales como por ejemplo ATIA ven la preocupación del alto costo de vida que tenemos los ciudadanos, pero también del poder adquisitivo y el poder de compra. Todo esto pues mirando la situación económica actual. El presidente de la Asociación de Comercio e Industria, ATIA, manifestó su preocupación por el constante aumento del costo de vida, una realidad que asegura está afectando cada vez más a las familias locales y reduciendo su poder adquisitivo. Él señaló que el encarecimiento de los productos no solo impacta a los consumidores, sino también a los comercios que enfrentan cada vez más costos altos como consecuencia de factores económicos a nivel internacional. Sin embargo, advirtió que en Aruba la situación también se ha vuelto especialmente difícil y requiere medidas concretas para así poder aliviar y ayudar a sobrecarga de la comunidad. El dirigente de ATIA considera que el gobierno debe mantener controles para evitar abusos de los supermercados, pero enfatizó que la verdadera solución pasa por implementar políticas que ayuden a disminuir el costo de vida. Se concluyó indicando que las quejas por el alto costo de vida son una de las principales preocupaciones que recibe ATIA. Cambiando de tema, en conmemoración del Día de la Prensa que se celebra el próximo 1 de septiembre, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, Ceitar, ofreció una tremenda noche a medios de comunicación y a prensa presente. Allí, en un ambiente ameno, divertido y sobre todo de mucho conocimiento, logramos celebrar y disfrutar este día. Invitar a todos los miembros de prensa en Aruba para assim, vir juntos na Ceitar, para juntos nos celebrar el Día de Prensa de una manera divertida, con un trivia night, y así turene por gozar juntos. Una culo tiene diferentes preguntas, diferentes cosas que los miembros de prensa me hacen, para así, competir contra otros y también ganar premios. Ha sido una noche divertida, cogiendo por gozar también de un buen ambiente competitivo. Para Ceitar seguro es colaboración de prensa, ayuda con nuestra trayectoria de prensa, es muy importante para así, mantener también nos generar informar. Mirando con nuestro proyecto tan grande está pasando, es importante para nos compartir también con los clientes, con el público, para que también bom informar y así seguir desarrollando de cerca. De parte de Ceitar, nos quero agradecer a todos los miembros de prensa y felicitar también a la vez para el Día de Prensa, que ahora celebrar el día 1 de septiembre, pero cuando se celebraba la noche en grande.
Empezamos nuestra ronda internacional con la nueva cifra de fallecidos que deja este deslave en Nepal y también frontera con el Tíbet. Según lo que han reportado, por lo menos ya son casi 600 personas las que fallecieron y se han reportado por lo menos 1.900 personas desaparecidas. Según lo que han indicado, en este momento hay preocupación también por los rescatistas que se encuentran en la zona. La carrera contrarreloj de rescate para encontrar sobrevivientes continúa hoy viernes, 2 días después del devastador deslave que ha dejado por lo menos 580 muertos en la frontera entre Nepal y China. Mientras persiste la amenaza de nuevas riadas, los miles de rescatistas desplegados a ambos lados de la frontera recuperaron hasta ahora 584 cuerpos allí de la inmensa masa de lodo que el miércoles sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como también en la región china del Tíbet. Además, más de 1.900 personas se encuentran desaparecidas. El Servicio Geológico indicó que el desastre fue causado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos. La torrencial masa de hielo y barro formó además enormes acumulaciones de agua. Una de estas se dio el viernes en el Tíbet, poniendo en riesgo los equipos que rastrean la zona. La policía allí en Nepal instó por ello a todos los rescatistas a ponerse a salvo, pero la alerta se levantó a inicios de la tarde sin que se reportaran nuevas inundaciones. Nuestros colegas de Noticias Caracol en Colombia continúan acompañando a los distintos damnificados del terremoto del 10 de agosto. Pues hoy, ya después de varios días, ellos están volviendo a sus lugares donde residían para mirar en medio de la desolación y la desesperanza cómo pueden volver a comenzar. 17 días después, Cali intenta levantarse, reconstruirse y salir adelante, pero hay quienes apenas hoy pueden ser conscientes de lo que queda y lo que viene. Este grupo de brigadistas de Cali se desplazó por toda la ciudad rescatando personas de entre los escombros y sus vidas se detuvieron en ese momento, en el que veían una esperanza de rescate. Ese símbolo de todos hacíamos silencio, esa comunicación, y cuando se hacía silencio al momento había una persona rescatada, eso nos llenaba totalmente de emoción. Son los mismos escombros, pero el 10 de agosto ustedes ¿qué veían? Y hoy 27 de agosto ¿qué se ve? Ok, el 10 de agosto se veía la oportunidad de rescatar gente, hoy no se ve sino desolación. Ver que a veces una vida se iba en segundos porque no podíamos levantar la losa, porque la persona se quedaba sin respiración y ya el tiempo se acababa para ellos y para nosotros. ¿Cuánto lograron salvar? Aquí sacamos 36 cuerpos. ¿Y salvados 8? Aquí salieron 8 personas vivas. Regresar a los lugares de la tragedia días después se ve diferente. Tienen la obligación de trabajar y de tener otro enfoque de atención. Y la mala suerte de aterrizar y entender lo que sucedió mientras ven cómo la maquinaria remueve escombros, 53.000 toneladas a la fecha, para ser exactos. Genera nostalgia. Esto genera nostalgia porque no somos ajenos a que aquí se acabaron familias, a que aquí muchos sueños se acabaron, de los viejos pero también de los jóvenes que se estaban preparando para formar un futuro. Aquí desafortunadamente sí falleció la hija de uno de nuestros compañeros, porque nosotros no podemos decir cerramos en Cali para que todos hagan un duelo, no, tenemos que salir a la ciudad todos los días a seguir instalando, a seguir reparando, a seguir atendiendo. Mientras eso pasa por sus mentes, se adelanta la revisión de 558 edificaciones, 127 inspeccionadas y habitables, 208 con restricciones y 223 inseguras y no habitables. Su función hoy es garantizar el servicio de energía y agua para la población. También estamos buscando ya ese resurgir, esa resiliencia para volver a construir nuestra ciudad igual o mejor de la actual estaba. Algunos tienen que ver con actividades puntuales de remoción de escombros, otros tienen que ver con caídas de elementos de la red eléctrica como transformadores y otros tienen que ver con fallas puntuales en la red de acueducto y alcantarillado. Los brigadistas llevan casi 50 años preparándose para Cali. Este año acompañaron el rescate de personas en Venezuela y el de su propia ciudad. Tras
Tras el anuncio del presidente colombiano Abelardo de la Espriella que iban de pronto a deportar a aquellas personas que se encontraban de una forma irregular en Colombia, muchos ciudadanos venezolanos llegaron a distintas sedes consulares para poder arreglar su situación migratoria. Como ellos mismos lo indican, lo que quieren es estar bien y trabajar. Hace 6 meses, Mario Cáceres llegó de Venezuela a Colombia para trabajar como mecánico de motos y latonero. Sin embargo, afirma que regularizar sus papeles ha sido una odisea. He ido a todos los sitios que me han enviado y no nos dan permiso, no dan autorización, ni siquiera nos dan una esperanza, por lo menos nosotros los venezolanos, de regularizarnos. Asegura que se siente vulnerable porque ha acudido a Migración Colombia buscando ayuda en su proceso y no ha logrado mucho. A veces tristeza, hay muchos venezolanos que hacen daño, pero nosotros no. También vemos muchos que somos trabajadores. Yo soy una persona que trabajo día y noche, ¿ves? Yo a veces tengo 2, 3 trabajos y que me vayan a deportar, nada más por eso se ve como difícil. Así como él, Luis Cifuentes llegó hace 8 años desde Venezuela. A pesar de tener papeles en orden y una hija de 2 años nacida en Colombia, su esposa no logra regularizarse. No he podido sacar los papeles a mi esposa porque obviamente llegamos después que no hubo plazo para el PPT nuevamente. Y estamos ahorita intentando arreglar el problema, pero no nos da ninguna solución en realidad. Estos son algunos de los rostros del drama que viven cerca de 500.000 venezolanos que no alcanzaron a ser cobijados por el Estatuto Temporal de Protección para regularizarse, entre ellos muchos menores de edad. La solicitud del P-Tutor a menores de edad escolarizados y a sus tutores, el refugio, que es un proceso largo que puede tardar fácil 2 años, las distintas visas, que está desde la visa B, que implementó el presidente Petro, que es todo aquel que ingresó antes de diciembre del 2024, puede tener una visa por 2 años, pero ese tiene que tener un pasaporte con una evidencia, ya sea un sello por migración o una prueba que demuestre que estabas en territorio colombiano antes de diciembre del 2024. Y es que según Migración Colombia, las vías actuales de regularización son las visas para cualquier extranjero. Las otras visas que tiene Colombia para todos los extranjeros. Una visa de trabajo que va acompañada de que tengas pasaporte y una oferta de trabajo que garantice por qué siendo extranjero estás en esa posición laboral, una visa de estudiante que estés estudiando en una universidad que te la puede permitir y una visa nómada. El problema es que la mayoría de migrantes venezolanos no cuentan con pasaporte y muchos de ellos afirman que tampoco tienen el dinero para invertir en una visa. Esta es la problemática que impacta a una comunidad que busca establecerse en Colombia y ahora teme ser deportada tras las recientes declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella. ¿Y qué tal esto? Este sujeto en el Perú fue detenido y quien tenía también circular roja porque las autoridades ya se habían dado cuenta que él había cometido un feminicidio e intentó quemar a su expareja viva. Según lo que indicaron después de una ardua investigación y después también de dar un aviso a la Interpol, lograron detenerlo en Chile. Escapó de Chile tras ser acusado de un intento de feminicidio en agravio de su expareja. Pero semanas después fue capturado en Villa El Salvador tras una alerta roja de la Interpol. No solamente trató de quemar, sino también trató de quemar el departamento, para posteriormente darse a la fuga descolgándose por los balcones del edificio, de un edificio de 17 pisos. Se trata de Anthony Josué Rondón Chacín, de nacionalidad venezolana, quien el pasado 4 de agosto llegó hasta el departamento de su expareja en Santiago de Chile y presuntamente le prendió fuego junto a su sobrina de 20 años. Tras el ataque, escapó por los balcones del edificio. Los vecinos lograron auxiliar a las víctimas y utilizando extintores consiguieron controlar y apagar las llamas del fuego que se habían extendido por todo el nivel. Lamentablemente, una de ellas sufrió quemaduras en el 22% de su cuerpo. De inmediato, las investigaciones en Chile arrojaron que el sujeto había salido de ese país para ingresar a territorio peruano, por lo que la Interpol emitió una alerta roja para su captura a nivel internacional por el presunto delito de intento de homicidio e incendio del lugar habitado. Fue ubicado en la avenida 1 de Mayo, cuadra 5, en circunstancias de que él se desplazaba por la zona, teniendo una quemadura a la altura de la mano
y hay con la información de las coordinaciones que hemos venido realizando, hemos logrado posteriormente intervenirlo y identificarlo plenamente. La ubicación de este sujeto fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú y la Unidad de Carabineros de Chile. Las autoridades peruanas presumen que Rondón Chacín había ingresado hace pocos días. El Ministerio Público realizará los alegatos correspondientes con la finalidad de dar inicio al proceso de extradición de este sujeto venezolano y obviamente ponerlo a disposición de los tribunales de justicia chilenos para que pueda ser juzgado por el delito cometido tan cruelmente, tan fríamente hace algunos días. Rondón Chacín permanece bajo custodia del Poder Judicial en Villa El Salvador mientras se tramita el proceso de extradición que podría tardar hasta 3 meses. Mientras tanto, continuarán las investigaciones para determinar si tiene algún vínculo con una organización criminal. La falta de agua potable mantiene a muchos ciudadanos en la República Dominicana preocupados por la situación higiénica y no solamente porque les hace falta el acueducto, por ejemplo, para hacer sus necesidades, para entrar también a la cocina y demás, pero han indicado que la poca agua que llega no llega en las condiciones que debe ser. Abrir una llave y no encontrar una sola gota de agua se ha convertido en parte de una rutina para residentes de varios sectores de Santo Domingo Oeste. Durante un recorrido realizado por Noticias SIN, comunitarios aseguraron que en algunas zonas el servicio lleva más de 20 días sin llegar, obligando a las familias a buscar alternativas para cubrir necesidades básicas como cocinar, bañarse y realizar los quehaceres del hogar. Bueno, el agua aquí no viene, yo hace como 2 meses en mi casa, de ahí para adelante yo no le sé decir, pero en mi casa yo tengo más de 2 meses, que gracias a Dios, este señor que le llega, él tiene una cisterna, ¿verdad? Porque por allí llega a las 6, de ahí para abajo llega también. Y entonces, yo no sé cuál es el problema, que a mi casa no llega. Algunas personas compran agua para abastecerse, otros dependen de la solidaridad de los vecinos. Ay, sí, mucha escasez de agua. Compramos y a veces no la dan. A veces cogemos agua lluvia. Pido un chin de agua para poder hacer mis cositas en la casa. Eso queremos que lo corrijan, el problema, porque estamos en necesidad de agua. Sin agua no podemos vivir. En el kilómetro 13 de la autopista Duarte, un camión cisterna de la CAS fue observado suministrando agua a 2 viviendas. Sin embargo, residentes de la zona aseguran que el líquido no alcanzó para abastecer a todas las familias que lo necesitaban. Martes y sábado viene, después de las 2:30 de la tarde. La CAS no pasa por aquí, y ya usted sabe, pero por lo menos uno tiene algo en base que uno llena y uno se aguanta. La situación coincide con la reducción en la producción de varios sistemas, según informó la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Según la institución, la disminución de las lluvias ha reducido los caudales de los ríos Jaina, Isabela, Isa, Mana, Duey y Nizao, fuentes que alimentan importantes acueductos del Gran Santo Domingo. Según indicaron, muestran una reducción entre el 68 y 60%. La CAS informó que el sistema Jaina Mano Guayabo, diseñado para producir 91 millones de galones diarios, llegó a generar apenas 21 millones, mientras el acueducto Isabela redujo su producción de 9 a 3 millones de galones por día. Entre las zonas afectadas figuran los Alcarrizos, Pedro Brán, Pantoja, Los Girasoles, Los Peralejos y sectores ubicados a lo largo de la Avenida República de Colombia, además de comunidades del Distrito Nacional. La CAS informó que adquirió 40 nuevos camiones, de los cuales 16 ya están operando. Mientras las autoridades esperan una mejoría en las condiciones climáticas, residentes en Santo Domingo Oeste piden que el suministro mediante camiones cisternas sea reforzado y distribuido de manera que pueda llegar a todas las viviendas afectadas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tratamiento abre esperanza contra el cáncer de páncreas. Un niño intenta engañar al ratón Pérez. Sushi, teléfono! Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Ahí está otra isla, está bombón fuerte. Masigi no va, bando Aruba va dilante. Masigi conectar, ay, con Seita, Durende. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, está
Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Frisky's World! Yes, let's explore it! Wow, it's made with real salmon! Look what I found. Party mixed cat snacks. There's the delicious taste of the tuna we love! Definitely coming back tomorrow. Frisky's, always more to explore. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's not just lipstick. It's serum-infused lush color with a hyaluronic acid and oil blend. For 8-hour plumping moisture. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's Maybelline. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchas personas en este momento han sufrido de un tipo de cáncer que puede afectar mucho su salud y es el cáncer de páncreas. Sin embargo, según expertos, gracias a distintos estudios, están mirando cuál podría ser la mejor fórmula para poder contrarrestar este tipo de cáncer. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Por primera vez estamos viendo imágenes de la pastilla oral de una toma diaria que ahora cuenta oficialmente con la aprobación de la FDA para su uso en Estados Unidos. El medicamento, que se comercializará bajo el nombre Ration Q, recibió luz verde para pacientes con cáncer de páncreas metatástico que no han tenido éxito con tratamientos previos y para aquellos que no pueden recibir terapias tradicionales. Esta es una nueva esperanza y es una esperanza significativa. A través del programa de acceso ampliado, la doctora Shafia Rahman, del Centro Integral de Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio, ya ha podido aplicar este medicamento a pacientes elegibles que se han quedado sin opciones y están muriendo a causa de la enfermedad. En un gran ensayo clínico, los pacientes que utilizaron este tratamiento vivieron el doble de tiempo que aquellos que recibieron quimioterapia estándar. Hasta ahora no habíamos visto un beneficio de esta magnitud con ningún medicamento para el cáncer de páncreas. El fabricante del medicamento, Revolution Medicines, asegura que este es el primer fármaco dirigido contra el cáncer aprobado de una nueva clase de medicamentos que actúan sobre las llamadas mutaciones RAS, responsables de la mayoría de los casos de cáncer de páncreas. Con la aprobación de la FDA, el medicamento ya está disponible bajo prescripción en Estados Unidos. El fabricante indica que un suministro para 30 días tendrá un costo mayorista de casi $40,000. Sin embargo, lo que paguen los pacientes dependerá de factores como la cobertura del seguro médico, su elegibilidad para Medicare o Medicaid y los programas de asistencia disponibles. En nuestra sección de las más virales les mostramos la historia de Lorenzo, este niño que quiso engañar al ratón Pérez colocando un diente debajo de la almohada, pero de goma. Lorenzo decidió poner a prueba al ratón Pérez utilizando dientes de golosina en lugar de piezas dentales reales. El episodio fue registrado en un video de su mamá, Agustina, que lo compartió en sus redes. La trampa del pequeño buscaba obtener dinero a cambio de los caramelos, simulando que eran dientes reales que se le habían caído. Sin embargo, el personaje infantil no se dejó engañar por la simulación. Antes de dejar los falsos dientes bajo su almohada, Lorenzo conversó con su mamá, quien grabó la escena. ¿Qué está sacando los dientes? ¿Para qué?, le preguntó la mamá. Lorenzo, sin dudarlo, respondió que era para el ratón Pérez. Durante el diálogo, Agustina le advirtió sobre el plan, o sea que vas a dejar el diente para ver si él viene y te deja plata o no es un diente común. El niño admitió que se trataba de una broma. Y si hablamos de historias que se viralizan, vean a este hombre que se encontraba en una montaña rusa cuando a una pasajera de la parte de adelante se le cayó una zapatilla y él, gracias a la astucia, logró recuperarla.
La zapatilla de una pasajera salió volando durante el recorrido de la montaña rusa Goliath, pero otro viajero logró atraparla antes de que cayera al lago y luego se la devolvió. Un aficionado de la adrenalina protagonizó una escena tan inesperada como difícil de repetir. Ocurrió en la montaña rusa de Goliath. Durante el recorrido, esa zapatilla que se había salido del pie de otra pasajera salió despedida hacia su fila y terminó chocando contra él, pero el hombre consiguió atraparla antes de que cayera al lago de los brazos. También, según lo que explicó, el episodio ocurrió durante un viaje realizado y fue registrado en primera persona gracias a las gafas inteligentes de Meta. Según explicó el protagonista, la pasajera viajaba en la primera fila cuando perdió el calzado. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Frisian Flag con su gran campaña. Game On con Frisian Flag. Compren 15 florines o más en productos de Frisian Flag y participarán para ganar uno de estos premios gamer: un PlayStation, un Nintendo Switch o unos audífonos para gaming. Envíen una foto de su recibo al WhatsApp 594-5860 y participan todos los supermercados. Último día es el 6 de septiembre para participar. Importante, los productos de Frisian Flag deberán aparecer claramente visibles en el recibo, no solo el precio. Frisian Flag con esta gran campaña Game On. Vean a este grupo de pescadores que lograron atrapar a un tremendo atún rojo gigante y las imágenes se viralizan. En los últimos años, TikTok y YouTube se han posicionado entre las plataformas digitales para poder impulsar algunos videos. Sin embargo, luego de que un grupo de pescadores lograra capturar un ejemplar de atún rojo en el mar Mediterráneo, será viralizado. Lo que generó una ola de reacciones entre los internautas fue el gran tamaño de este animal, además de tratarse de una especie en peligro de extinción y altamente valorada en el ámbito gastronómico. En el desarrollo allí, según lo que han explicado, se puede ver el momento en que estas personas están tratando de sacar a este enorme atún rojo del mar. Afortunadamente también después lo logran. Y los dejo en nuestra emisión de hoy viernes con las imágenes de este increíble café que está ubicado en Palermo, en Argentina, en donde allí se puede encontrar cómo las personas pueden disfrutar de un delicioso café, una merienda, acompañado de los gatos. Si son fans de los gatos y están buscando un plan diferente para hacer, por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires, existe un café en donde pueden disfrutar de una merienda rodeada de gatitos. Se trata de Petit Chat. Es un espacio ubicado en Palermo que propone una experiencia distinta: comer algo rico mientras varios gatitos recorren el lugar y con un poco de suerte, si acareas, allí se acercan para que le den mimos. Petit Chat se convirtió en una alternativa para quienes quieren salir de la clásica cafetería y sumar un ingrediente especial a la salida. La particularidad del lugar es que los gatos forman parte de la experiencia y pueden verse dando vueltas mientras los visitantes disfrutan de sus consumos. Además de la presencia de los gatitos, el café ofrece una carta con distintas alternativas dulces y bebidas. Entre las opciones se encuentran preparaciones inspiradas en la pastelería asiática, además de cafés y otras propuestas para acompañar la merienda. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.